Y veo también conectado un gran saludo a Rodrigo Miranda de la Dirección Nacional Electoral aquí de Argentina, y veo también a Esteban Disibio del Correo Argentino de la Dirección Electoral. Veo también a Fabián Atanasio del Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo. Voy viendo algunas caras. A Silke Aren, Defensora del Pueblo, adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, y muchísimos compañeros de la COPAL, de Perú, de Chile, de Colombia, bueno, de ¿Está el Argentina. presidente, Loli? Sí, estuvimos charlando hasta recién. Ahora y 5 habíamos quedado para arrancar, así nos da la palabra de bienvenida el presidente de la COPAL, Alejandro Moreno, y bueno, y luego seguimos con las respectivas presentaciones. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos, Lolis. Reconozco, como lo comentábamos en la charla previa que teníamos, primero espero que estén todos muy bien de salud, que estén muy bien sus familias, que hay que estar muy atentos a los protocolos de salud que se tienen que cuidar en nuestros respectivos países. Y bueno, aquí en México igual estamos trabajando de manera responsable y de manera muy puntual para atender los temas de salud y los temas económicos. Reconozco mucho y felicito al observatorio, especialmente a Loli, a Irene, a todos quienes apoyan en ese trabajo. Han tenido una permanente comunicación también con Sofi, que está con nosotros. Y saludar a todos los hermanos de todos los miembros de COPAL, países de América Latina y el Caribe. Y yo, para darles unas palabras, reconocer la participación también de nuestros hermanos argentinos que están muy pendientes en los temas electorales y que nos acompañan ahí, que Loli ha mencionado. Saludar a todos en esta reunión, porque es muy importante esta participación y fortalecer la mayor relación que podamos tener para interactuar en todos los temas, principalmente en el fortalecimiento democrático de América Latina y el Caribe y en todo el planeta. Reconozco ello y por eso quiero señalar que en este encuentro, donde habrán mujeres y hombres de primera calidad, de primera línea, muy profesionales, que habrán de dar comentarios fundamentales para fortalecer la nueva agenda electoral en América Latina y el Caribe. Por ello, lo hemos mencionado, el Observatorio Electoral de la COPAL, que encabeza y lo encabeza muy bien nuestra amiga Loli, y el Consejo de Expertos Electorales de América Latina y el Caribe, el CELA, hay varios miembros del CELA aquí, compañeros también con Loli, han hecho un mapeo con mucha precisión del estado de los procesos electorales, tanto a nivel mundial, y han identificado que de los 56 países que tenían elecciones planificadas para este 2020, y esto es muy importante, incluye México, que teníamos elecciones nosotros locales en 2 estados de la República. El 23%, 23.2% han sido postergadas, fijando una nueva fecha. El 21.4% ha mantenido su calendario electoral y el 51.8% ha suspendido sus comicios sin que tengan una fecha ya definida. Por ello es importantísimo destacar que América Latina se encamina en el nuevo foco mundial de la pandemia. Están saliendo continentes como Europa, como Asia, y en América Latina está el tema hoy de la pandemia, todavía en los picos más altos en algunos países, y a ello vendrá también el tema global de la complejidad económica en los países. Por ello, nuestras naciones van a enfrentar una crisis severa y las capacidades institucionales van a ser limitadas. Por ello, tenemos que articular y articularnos todos, porque muchos dirigentes, muchos liderazgos en América Latina y el Caribe y en el mundo no han logrado articular una convocatoria donde estén todos, poniendo por delante los intereses del pueblo, poniendo por delante los intereses de la gente que más lo necesita y cuidar
esa unidad que necesitamos en nuestros pueblos. Aunado a ello, los especialistas concuerdan que América Latina se verá severamente afectado. Se estiman en el ambiente regional caídas entre el 5.4 y el 5.7% del PIB, que es el nivel más bajo en las últimas décadas. Y ello irá acompañado de una gran cantidad de desempleados, enorme combate a la pobreza. Yo les diría, en México hay una institución que se llama el Coneval, un órgano autónomo que ha estado durante muchos años, y las mediciones que tiene el Coneval en México es que van a sumarse 10 millones de personas irán a la pobreza. Entonces tenemos que trabajar juntos en todos los países para que esto no suceda. Por ello también no podemos pasar por alto los problemas que tenemos y que afectan nuestras estructuras políticas y sociales, culturales, económicas en nuestro gran continente. Por ello la COPAL, y por eso celebro mucho estas reuniones, estos foros que está impulsando el observatorio y que vamos a impulsar y a fortalecer también desde un área como el Instituto Gustavo Carvajal, lo que hemos llamado a reflexionar, como bien se ha hecho, la nueva agenda electoral latinoamericana. Un ejercicio para analizar los retos que tendremos durante los próximos meses, durante los próximos años, en el contexto de esta pandemia que hay a nivel global y también los nuevos retos que tiene la ciudadanía para garantizar sus derechos, para impulsar la participación democrática, la participación transparente ante los nuevos grandes desafíos que van a enfrentar las democracias latinoamericanas. Por ello también tenemos que ver, por un lado, atajar y establecer garantías para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos con libre a un voto transparente, un voto libre, un voto secreto, pero sobre todo en estas elecciones que van a haber, un voto que no comprometa la salud de los ciudadanos. Por ello tenemos que pensar en experiencias internacionales que han ocurrido en distintos países que ustedes conocen, como es el caso de Israel, que cuidaron mucho el tema de la organización de la elección, el proteger a los funcionarios electorales, el poner el plástico en el tema de las votaciones, el cuidar a los votantes. También está el tema de Corea del Sur, preparar un código de ética para que los ciudadanos participen en la votación, cumpliendo todos los protocolos en el cuidado de salud, porque esta pandemia ha cambiado al mundo. Y los protocolos, no solo en el mundo electorales, van a tener un cambio radical y tendremos que adecuarnos a esta nueva realidad política. Alemania ofreció la votación también, como se ha hecho en otras partes del mundo, para que hubiera votación vía correo, vía virtual, o sea, buscar los mecanismos que sigan fortaleciendo la democracia en América Latina y en el Caribe y en el mundo, siempre cuidando la intención, el deseo, la secrecía y la libertad del voto. También nos lleva a un escenario real que será la fortaleza democrática y los procesos electorales post pandemia, digamos, después de lo que está sucediendo en el mundo. Y por eso hoy celebro mucho la presencia de todos los que han sido convocados. Saludo con mucho afecto y con mucho aprecio también a Carlos Floerrico, que se ha incorporado a esta reunión muy importante, un compañero mexicano, militante del PRI, pero un experto en temas electorales, un profesional en el trabajo y en el diseño de campañas, un gran activo que se tiene y que sin duda alguna en la fortaleza del Instituto Gustavo Carvajal podremos nosotros trabajar en coordinación con todos, con el observatorio, para llevar capacitación, para llevar apoyo, para llevar respaldo a todos los hermanos latinoamericanos. Yo quiero cerrar diciéndoles que la COPAL es una organización sólida porque tiene a mujeres y a hombres como ustedes. Esta es la gran oportunidad de dar ese paso fundamental que necesita tener la COPAL con una fortaleza a nivel internacional
tener diálogo de altura, debate de altura con organizaciones internacionales como la ONU, como la OEA, como la CEPAL, como todas las organizaciones a nivel internacional, pero sí fortalecer cada día más la participación nuestra en la fortaleza de las democracias latinoamericanas. Hoy lo queremos decir, en el caso de Copal, esa es nuestra convicción y por eso una vez más les agradezco a todos su participación, su paciencia, su tiempo, que estén aquí para opinar, para reflexionar, para apoyar y para recibir buenas ideas. Y una vez más reconozco el extraordinario trabajo que está haciendo Dolores Galdulfo, mi amiga Loli, todo el equipo del Observatorio de Copal, que no ha dejado de trabajar ni un día, que está muy presente, que estamos en permanente comunicación y que todos los días me llegan notificaciones de Loli, no se me olvida nunca, siempre informan, siempre están atentos, así que estoy muy reconocido y felicito ampliamente el trabajo que ha hecho el observatorio y todos los integrantes de Copal. Estos foros hay que hacerlos como se hacen, cada día serán de mayor permanencia, de mayor tiempo, de cada día hacerlo más seguido, como decimos en México, y por eso les aprecio a todos, los saludo a todos los países hermanos. Estoy viendo a Gerardo Morris, estoy viendo a Jairo, ahora escucharemos la participación de Freddy, de Augusto, de muchos compañeros que me da mucho gusto saludar y que una vez más les expreso que en México estamos a sus órdenes y que siempre para trabajar juntos y en equipo. Un abrazo cariñoso a todos, Lolis, y sé que será este foro un éxito permanente, como siempre lo que se ha hecho. Ahí te encargamos que nos saludes a Francisco, que me imagino que a lo mejor si no está en el trabajo está cuidando a los niños como debe de ser. ¿Eh? Te mando un abrazo, Loli. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por dar inicio a este ciclo que estamos desarrollando en el día de hoy desde el Observatorio Electoral de Copal, junto con el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericano. Bueno, ahí el presidente dio mucha información precisa de lo que han sido los procesos electorales, el calendario electoral 2020 y todas sus modificaciones. Hay mucho trabajo, hay un trabajo muy interesante que, estando acá el Director Nacional Electoral de la Argentina, de la Dirección Nacional, hay un trabajo de elecciones y COVID, que es muy recomendable todo el análisis que se hace, así que es de una fuente interesante. Y un poco para poner en contexto, y antes de darle la palabra al colega del CELA, nosotros desde el Observatorio de Copal, bueno, que fue creado, ya van a ser 4 años, con esta idea de darle profesionalismo a lo que son las misiones electorales que ya desde los partidos políticos se realizaban, porque creemos que así como hay observaciones electorales de otras organizaciones, como bien nombraba el presidente, la OEA, ONU, bueno, obviamente el CELA, el Mercosur, y Parlacén, que también con el que tenemos un convenio desde el observatorio, nos parecía que dentro del marco de la democracia los partidos políticos son los actores relevantes para poder garantizar estos procesos y por lo tanto qué mejor que una organización de partidos políticos como la Copal, con una trayectoria desde el año 79 luchando en pos de la democracia en nuestra región, pueda también tener un equipo técnico desde el Observatorio Electoral que acompañe de manera precisa, con investigación y con formación de las misiones electorales, este trabajo. Por eso, en ese marco fue que desarrollamos este observatorio, que también desarrollamos este equipo de trabajo, que bueno, ahí la veo a Irene, que muchos la conocen, también está Florencia Escaso, y bueno, y Marina Urrizola, que es la encargada de las capacitaciones de estas misiones electorales que ya varios años venimos desarrollando. Creo que este año era un año donde efectivamente, como anticipaba Alejandro, estaba cargado en la región, principalmente porque tenía procesos que nos parecía de mucha relevancia institucional. Pienso obviamente en el caso de Dominicana, que es el que nos convoca hoy, pero también en el caso de Bolivia, que nos va a convocar el miércoles que viene, y que claramente eran procesos muy expectantes, y ni hablar, por ejemplo, el caso de Chile,
que era digamos, el plebiscito tan esperado por la ciudadanía chilena después de tantos años para la reforma constitucional. Por lo tanto, obviamente el panorama de la pandemia puso en stand-by o en suspenso muchos de estos procesos, algunos de ellos, como marcaba Alejandro, con alguna postergación, como es el caso de Dominicana, que se pasó las elecciones que iban a hacer en mayo al 5 de julio, y en otro caso, algunas elecciones que todavía no tienen la fecha precisa, como el caso de Bolivia. Creemos también que efectivamente hay en la región, y hay muchos partidos miembros de COPAL aquí de esos países que también desarrollarán sus elecciones, hablando de Brasil, hablando de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico. Entonces, en este marco, nos parecía interesante poder juntar a todos los actores que tienen algún tipo de rol, tanto desde los partidos políticos, desde los órganos electorales, para poder pensar, y desde la academia, por supuesto, para poder pensar, bueno, cómo se trabaja esta nueva agenda y también cómo se piensan los procesos electorales en un contexto que creo que vino para quedarse, como mucho de nuestra cotidianeidad. Planteamos que en la pandemia hay algunas situaciones de nuestra vida cotidiana que naturalmente van a cambiar y que esos cambios van a quedar. Creemos que todas las cuestiones vinculadas a la necesidad de pensar cuestiones de bioseguridad en el marco de las elecciones también va a estar dado, y sobre todo poder garantizar que este proceso llegue a buen puerto el día 5 de julio. Hoy compartimos con Augusto Aguilar, a quien le voy a dar la palabra próximamente, un programa de televisión en la mañana en República Dominicana, donde conversábamos de esto, de la necesidad de que todas las fuerzas políticas y los órganos electorales trabajen fuertemente en poder dar las garantías para que todo el electorado pueda asistir sin poner en riesgo eso, la cuestión sanitaria. Por lo tanto, hay mucho que conversar en el día de hoy sobre estos temas, y bueno, y para eso me acompaña Augusto Aguilar, que es miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que bueno, nos va a contar un poco sobre el CELA, y nos va a presentar al expositor que nos acompaña, Freddy Castro. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos, especialmente a Alejandro, presidente, porque México para mí es mi segunda patria. Hago esta introducción porque me parece muy interesante. Yo soy graduado en maestría y doctorado en la Autónoma de México. Mi hijo mayor, que ya fue ministro de Salud aquí en Honduras, también se especializó en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y que en este momento está en primera línea atendiendo los casos del coronavirus. Y mi hijo menor en este momento se encuentra también en México. Él es médico y está especializándose en endocrinología. Entonces hay un vínculo muy cercano y de mucho agradecimiento a México por todos los beneficios personales y profesionales que obtuvimos y que mi familia sigue obteniendo. Voy a hablar un poquito del CELA porque el presidente de nuestra organización, Nicanor Moscoso, el economista que reside en Guayaquil, Ecuador, es un hombre muy estricto y me dijo que tenía que hablar acerca del CELA por lo menos unos 2 o 3 minutos. Así que voy a referirme a eso. El CELA en realidad es una organización muy particular en el sentido de que es un voluntariado y que hace unos 15 años aproximadamente decidimos un grupo de ex magistrados de los tribunales o de los organismos electorales de América Latina, constituir esta organización para no perder la experiencia acumulada en tantos años de servicio que habíamos tenido. Y nos constituimos como una organización, por supuesto, sin fines de lucro, y la sede está en Guayaquil. Cuando se integró, los miembros eran algunos en funciones, magistrados que estaban en funciones y otros que ya no estaban. Y de esa manera continúa ahora.
con el hecho también muy interesante que algunos han regresado. Dejaron los organismos electorales y en este momento han regresado como magistrados nuevamente. Disculpame, sí. ¿Podrás hablar un poquitito más alto? Sí, ¿Será posible? No. Acercarte un poquito más. Gracias. No. Les decía que algo particular es que todos los miembros del CELA, en casi un 100%, fuimos magistrados o presidentes de los organismos electorales de nuestros países. En el momento en que se constituyó, algunos estaban en funciones, unos regresaron, terminaron su periodo y otros en este momento han regresado. De tal manera que estamos, diría, viviendo todo lo que es los procesos electorales en el continente. En los 15 años que tenemos de estar organizados, hemos estado por lo menos en unos 100 eventos electorales, en 100 elecciones en el continente, desde México hasta Argentina. Pero nuestra misión no solo diríamos, se enfoca o se inclina a la observación electoral. Hemos hecho otra cantidad de actividades como seminarios, talleres, hemos impartido charlas, conferencias en diferentes organizaciones de tipo, diríamos, organizaciones privadas, partidos políticos, universidades, e incluyendo asambleas constituyentes, o sea, congresos nacionales. Hemos hecho una serie de actividades, también hemos realizado auditorías de algunos procesos electorales y hemos hecho acompañamiento. Es una serie de actividades que nos ha permitido, esto es quizás lo más importante, por una parte, dar parte de nuestra experiencia, hacer sugerencias, recomendaciones, pero por la otra hemos aprendido mucho en nuestra labor de los organismos electorales y de las elecciones de algunos países, y esos aspectos positivos hemos podido transmitirlos o sugerirlos a otros organismos y que en una buena parte han sido recibidos y puestos en práctica. Entonces, el CELA, diríamos, no recibe ninguna remuneración ni tampoco ninguna otra, diríamos, compensaciones económicas, sino que nosotros asistimos a los eventos electorales o académicos por invitación y los organismos son los que nos dan los boletos y los gastos de permanencia. Y quisiera contarles y decirles que es muy interesante que hemos asistido a varios eventos electorales por nuestra propia cuenta. Cada quien ha podido, ha efectuado los gastos de transporte, alimentación, etcétera, en algunas observaciones que hemos hecho en el continente. De tal manera que el CELA es una organización muy activa y tiene oficinas, diríamos, en toda América Latina, porque cada uno de sus miembros es una oficina en particular. Entonces quisiera decirles ahora que la segunda parte, porque a mí me dijeron que no hablara más de unos 7 o 10 minutos, entonces esas fueron las instrucciones que recibí. Entonces voy a tratar de hacer algunas consideraciones generales, ¿verdad?, sobre la situación que estamos viendo, pero voy a enfocarme estrictamente en lo electoral, porque ya en lo económico ya Alejandro nos ilustró y ahora quisiera yo referirme más que todo al aspecto electoral. En primer lugar, quisiera decirles que esta situación que estamos viviendo, a mí no me queda ninguna duda, como ya se mencionó, que va de alguna manera a producir cambios en el comportamiento de la humanidad. Se van a cambiar costumbres, cultura, hasta los ideales, probablemente los ideales de la ciudadanía o de la población mundial van a sufrir cambios. No me queda ninguna duda que la conducta colectiva va a experimentar cambios después de esta crisis que estamos viviendo. De tal manera que en materia electoral también se van a producir cambios. Uno de los Ahí se le congeló la imagen.
estamos hablando constantemente, se dice ahora, los organismos, en los organismos electorales decía que de alguna manera habrá que hacer reformas en la legislación electoral de algunos países, no sabemos de cuáles, porque cada país tiene sus propias características. Otra de las cosas que es importante señalar es que ahora en estos eventos electorales aparecen o aparecerán nuevos actores, ya no solo los organismos electorales y los partidos políticos. Estamos considerando que ya todos los organismos del gobierno relacionados, por ejemplo, con la salud, la policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo, con todas estas medidas que se están tomando, de alguna manera ahora se constituyen como nuevos actores en los procesos electorales. Ahora bien, para llegar a estas nuevas formas de administrar los procesos electorales, aquí lo que es muy importante, quizás sea, como dijéramos, la puerta de entrada, son los grandes acuerdos que deben existir entre los diversos partidos políticos, los organismos de gobierno y todos los actores, incluyendo las nuevas formas de participación que se están vislumbrando. En ese sentido, es importantísimo que los cambios que se produzcan se inicien primero con esos grandes acuerdos. Ahora bien, en la mañana de hoy hablábamos precisamente sobre los cambios que se pueden producir en el proceso de la votación. Eso es interesantísimo y hay varias formas, pero cada país indudablemente tiene su propia cultura, sus propias costumbres, sus propias características. Entonces, será probable que sean diferentes en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, mencionábamos ahora por la mañana que no es lejana la posibilidad que se hagan segmentos en la población para ejercer el voto, que ya no sean elecciones en un solo día, sino que puede ser en varios días, 2, 3, no sé cuántos días, dependiendo en cada país. Podría ser que un día, como era antes aquí en Honduras, que un día votaban los hombres y otro día votaban las mujeres. Podría ser que hubiesen horarios especiales para las personas con mayores riesgos, o me refiero a las personas de la tercera edad, discapacitados, etcétera. Todos esos son posibles cambios que se vislumbran y que pueden suceder en la nueva forma de administrar los procesos electorales en nuestra América Latina especialmente. Como hablábamos también, es muy probable que en algún momento alguno de nuestros países pueda introducir el modelo o la forma de votar a distancia, por correo, o el voto anticipado, como lo tienen, creo que en Estados Unidos y no sé si en otros países de Europa. Todas esas cosas son aspectos que tenemos que ir considerando y no sabemos, decíamos que exactamente qué es lo que puede suceder, porque como decíamos al principio, cada país tiene su propia dinámica, sus propias leyes y su propia cultura electoral. De tal manera que lo importante de todo esto, ya con esto ya estoy terminando, creo que lo que sí debemos estar nosotros seguros, esto sí es en común para todos los países, la importancia de conservar los principios democráticos. Eso debe ser una tarea que debemos, o un objetivo que no debemos perder en todos los países, por una parte. La otra, como lo mencionaba hace un momento Alejandro también, es la de mantener, conservar y fortalecer el prestigio y la credibilidad de los organismos electorales.
porque eso es importantísimo, tanto para la democracia como para la tranquilidad y la confianza de la población en todos nuestros países. Y por otra parte, con esto finalizo, diría yo que es importante también la incorporación de las nuevas tecnologías, adecuándolas a las necesidades de cada país, de cada organismo, y por supuesto, como decíamos al principio, mediante el diálogo, mediante los grandes acuerdos, para que estos cambios en la forma de elegir, en la forma de realizar nuestros procesos, no causen mayores problemas o mayores inquietudes, ansiedad o preocupaciones o conflictos como se han producido en muchos países. Termino diciéndoles que en Honduras ya estamos nosotros también iniciando un proceso electoral. Nosotros tenemos elecciones primarias y elecciones generales. Las elecciones primarias están programadas para el mes de marzo, pero en la situación en que estamos hay muchas opiniones en que deben postergarse o suprimirse y hay tantas ideas que sugieren alrededor de estos temas, como ustedes muy bien lo saben. Y las elecciones generales presidenciales, diputados y corporaciones municipales que se realizarán en noviembre del próximo año. De tal manera que ya existe la preocupación, hay muchas opiniones en torno a esta problemática, pero estamos haciendo todo lo posible para que esos procesos se realicen de la manera más saludable para la población. Y quisiera también participarles, que es importante, que nosotros en este momento estamos elaborando una nueva ley electoral. Yo estoy participando en este proceso como asesor en el Congreso Nacional en la elaboración de la nueva ley, que creo que estará finalizada probablemente en un par de meses. Y ahí contemplamos algunas de las cosas que podrían ser aplicables de acuerdo a la problemática. Con esto termino y los saludo nuevamente y me agrada que veo algunas caras conocidas y me imagino que mis compañeros del CELA deben estar pendientes, escuchándome para, no sé, criticarme o a saber qué el día de mañana. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a nuestro expositor, Freddy Castro, para que, bueno, se tome unos minutos para contarnos un poco cómo ve el panorama electoral allí en República Dominicana. Y luego ahí también veo conectado a Ángel Rodríguez, que posteriormente nos va a instruir sobre los protocolos de bioseguridad, también en línea con lo que veníamos trabajando. Así que le doy la palabra, profesor. Gracias por la invitación. Quisiera que me permitieran compartir la pantalla para hacerle alguna proyección, la apliqué de forma tal que lo podamos hacer lo más rápido posible y fijar algunas ideas básicas. Antes de iniciar, darle las gracias a Alejandro Moreno, presidente de la COPAR, a Dolores del Instituto de Observación de la COPAR, que gentilmente ha estado coordinando todo este webinar sobre la nueva agenda electoral América Latina, también a Irene, que ha estado dando soporte. A mis hermanos del CELA, a don Augusto Aguilar, que tengo mucho tiempo que no lo veo, a don Nicanor Moscoso, presidente del CELA, también a Salvador Ramos, que está también conectado en esta actividad. A los profesores de las universidades, de la Escuela de Ciencias Políticas y a los magistrados. Gracias sinceramente por la invitación. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes que he hecho en términos de reflexión para conversar acerca de la realidad de la República Dominicana en este tiempo de pandemia. Dolores, para que me habiliten la proyección, por favor. Ahí te estamos habilitando, si querés comenzar, y ahí cuando lo tenemos te avisamos.
Ok. Entonces, hoy en la República Dominicana es un día muy importante. Es un día muy importante porque precisamente fue el 1 de marzo cuando nosotros detectamos la existencia del COVID-19. Y el COVID-19 para nosotros representó de alguna manera, como para todo el mundo, una especie de algo imprevisto. Yo quiero empezar con estas imágenes que no son puestas ahí al azar o a la suerte, sino que tienen un referente muy importante, que es uno de los grandes filósofos del siglo XX y del siglo XXI, John Habermas, quien dice que nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia como ahora. Es decir, el COVID-19 no solamente nos lanzó hacia una nueva realidad, hacia una nueva normalidad, sino que de manera ejemplarizadora nos dijo cuán ignorantes somos de la propia realidad que pretendemos manejar. En la República Dominicana ha tenido un duro camino por la democracia. En mi vida yo no había visto un proceso tan difícil, tan tortuoso para la República Dominicana. Nosotros en el 2019, los dos grandes partidos, los partidos más importantes en el 2019, el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana, y el partido opositor, el Partido Revolucionario Moderno, celebraron primarias. Pero esas primarias y el proceso que nosotros estamos viviendo, una de mis caracterizaciones como politólogo, como constitucionalista, es que está caracterizado por su complejidad y por su imprevisibilidad. Nosotros no hemos podido, de octubre hasta acá, afirmar categóricamente la conclusión del proceso, o no hemos podido, desde el punto de vista sociológico, determinar la composición de esos fenómenos. Los que bien conocen la República Dominicana, que han estado aquí, me voy a permitir citar a Augusto y a Dolores, que estuvo aquí, saben que era imprevisible que un partido gobernante como... Está bien, yo le digo que yo te la voy a reenviar para que no vaya llegando. Con 16 años en el poder, Ella tuvo un crecimiento económico sostenido. Esto es bueno que lo apuntalemos. Nosotros hemos tenido un crecimiento económico sostenido de 16 años por encima del 5%. Se planteara una división política, perdiendo entre sus miembros una persona que ha sido o fue 3 veces presidente de la República. Los partidos políticos le habían solicitado a la Junta en el año 2019 que hiciera todo el esfuerzo por realizar una auditoría del software, porque las elecciones que se convocaron para el 16 de febrero fueron elecciones con una nueva modalidad que era voto electrónico en los principales centros de votación urbana. Lo primero es que esas elecciones del 16 de febrero fracasaron porque a las 11:11 de la mañana el presidente de la Junta Central Electoral le habló al país diciendo que las elecciones
habían estado, se estaban suspendiendo ante la situación de que en un 60% de los colegios electorales las boletas no aparecían. Nosotros, para esas elecciones, teníamos convocados 16.498 colegios electorales en 4.334 recintos y elegiríamos 158 alcaldes, 1.164 regidores con su suplente, 235 directores y 735 vocales, para un total de 3.845 cargos electivos. Las elecciones del 16 de febrero están dispuestas por mandato constitucional. Imagínense ustedes la situación que se creó en el país con la comparecencia del presidente de la Honorable Junta Central Electoral de la República Dominicana, el cual, sin estar contenida en la ley electoral 1519 y sin estar contenida en la Constitución de la República, suspendió las elecciones. Y para los que han administrado elecciones, saben que un juez de un tribunal superior electoral en una junta no puede suspender unas elecciones o anularlas si la figura no está contenida en la ley electoral, que fue lo que pasó en la República Dominicana, ni está contenida la suspensión en la Constitución de la República. Por lo tanto, en ese momento se generó una crispación nacional, una tensión, porque habíamos suspendido unas elecciones sin estar en el mandato de la ley y en el mandato de la norma. Evidentemente, el voto electrónico había fracasado totalmente al no poder establecerse en más del 60% que los equipos tuvieron problemas conforme al informe de la OEA. Inmediatamente se generó la suspensión de las elecciones de febrero que están en el mandato constitucional y estaban en el mandato de la ley. Los partidos políticos reclamaron la presencia de OEA, IFES, Uniores, OPAL, que había estado aquí, CAPEL también, que ha prestado una excelente atención, participación, y el Consejo de Expertos de América Latina. El informe de la OEA tuvo 21 hallazgos de fallos comprobados, con un elemento central: el software estaba mal diseñado y por lo tanto no podía funcionar. Aparte de esos hallazgos que tuvo la OEA, las misiones como Uniores e IFE confirmaron esa situación. La Junta Central Electoral, mediante una decisión unilateral, no convocó a los partidos, fijó para el 15 de marzo las elecciones municipales y los partidos políticos apoyaron la convocatoria, pero para esas elecciones la Junta Central Electoral eliminó el voto automatizado. Es bueno decirle en este conversatorio a ustedes que las elecciones del 15 de marzo fueron elecciones en tiempo de COVID-19, porque la primera persona que se detectó en la República Dominicana fue el 22 de febrero, que fue un italiano que viajó a La Romana y que fue el que más tardó en recuperarse, con 53 días. Pero ya el 1 de marzo nosotros teníamos notificado el caso 1.
Y el día 16, nosotros teníamos ya notificados 22 casos. Y cuando hablo de notificación de casos, me estoy refiriendo a todas las dificultades que han tenido los países para definir la primera estrategia, las pruebas, la prueba PCR, las pruebas rápidas, los insumos, todo eso que ustedes saben mucho mejor que yo, y no lo voy a cansar con esta información. En el caso de las elecciones de marzo, a las urnas concurrieron el 49.12% de los electores empadronados. Sin embargo, hay que apuntalar que según mis estimaciones, un 11% dejó de ir a votar en las últimas 48 horas, porque el 13 de marzo el gobierno dominicano notificó la existencia del virus y planteó la necesidad del toque de queda. Y el virus en la República Dominicana había hecho una circulación en los extractos de mayor nivel, de mayor de conectividad, Punta Cana, Bávaro, Puerto Plata, que son los centros turísticos importantes. Estas elecciones se pudieron celebrar, como yo digo, en tiempo de coronavirus y se eligieron en términos de los porcentajes los síndicos, los regidores y los distritos electorales. Por lo tanto, aparte de Alemania en Bavaria, de Corea del Sur, en realidad la República Dominicana, las elecciones del 15 de marzo fueron elecciones en tiempo de coronavirus. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, hicimos las elecciones de marzo, otro reto importante se nos estaba presentando y era muy simple. La curva ascendente del virus estaba en total desarrollo y todo el tráfico aéreo nacional e internacional de Europa y de los Estados Unidos había dado ya lo que se conoce como la circulación del virus a nivel general o la circulación comunitaria. De cara a esa situación, la República Dominicana entonces tiene en su constitución el mandato constitucional de haber celebrado las elecciones el 17 de mayo pasado, es decir, el domingo que acaba de pasar. Ese mandato constitucional no puede ser en condiciones normales revocado por ninguna autoridad ni ningún órgano, al menos que no sea la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa? Mediante el decreto 134-20, el presidente declara el estado de emergencia en marzo y ya prácticamente al final del marzo nosotros estamos registrando los primeros 7.000 casos y la Conferencia de Partidos Políticos de la República Dominicana, COPREDOM, manda una comunicación el 1 de julio diciéndole a la Junta Central Electoral que en virtud de la curva progresiva del COVID-19 abriera consulta porque las elecciones del 17 de mayo no podían celebrarse tal y como estaban previstas en términos constitucionales. Es importante resaltar lo siguiente. 23 partidos políticos depositaron sus opiniones apoyando la posposición de las elecciones del 17 de mayo. Fíjense lo siguiente.
Estamos hablando de una posposición presidencial al margen de la Constitución, de las leyes, del Congreso y de cualquier tribunal. Y aquí yo quiero resaltar una primera experiencia que yo quiero socializar con los hermanos latinoamericanos. Y es la siguiente. Mediante el consenso político, los partidos en la República Dominicana evitaron una crisis política y apoyaron a la Junta Central Electoral para que pospusiera las elecciones presidenciales. Si ustedes ven cómo está la realidad hoy en la República Dominicana, nosotros andamos al boletín de hoy, porque datos que yo voy a compartir son al boletín de hoy y decisiones que voy a compartir son apenas una hora que ha tomado la Junta Central Electoral. En el boletín de hoy nosotros tenemos 13,000, más de 13,000 casos. Pero como yo le decía en un comentario marginal, estamos hablando entonces de que hoy en la República Dominicana más del 70% de la economía fue aperturada. Es decir, nosotros entramos en fase 1 en términos económicos. Mediante esa resolución 40-2020, la Junta suspende las elecciones, pero la Junta suspende las elecciones sobre la base de un gran debate que habíamos originado en la República Dominicana con una jurisprudencia que la cito porque le puede servir a los tribunales y a los analistas latinoamericanos, que es de la Corte de Colmar, la Corte de Francia, Colmar, que dijo y dio la primera jurisprudencia sobre COVID-19, diciendo que no había posibilidad de trasladar a ese recluso y que por lo tanto el COVID-19 se convertía en un virus que generaba la fuerza mayor, que era impredecible, ajeno a la voluntad de los causantes, y sobre la base de la fuerza mayor, entonces, la Junta Central Electoral toma la decisión de modificar las elecciones independientemente de la disposición de nuestra Constitución de la República. Sin embargo, nosotros tenemos retos importantes, mis queridos amigos. Y los retos importantes de nosotros, yo podría decir que lo que hemos pasado para lo que viene todavía no es nada. Primero, por el mandato del artículo 219 de la Constitución de la República, que nos dice a nosotros cuándo convocar las asambleas electorales. Y dice que las asambleas electorales se convocan el tercer domingo de mayo, que es lo que acabamos de modificar, para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales, diputados del Parlamento centroamericanos y los cargos de los 3,000 y pico de regidores que elegimos en marzo. Comparando la experiencia de otros procesos, por ejemplo, como el proceso de Corea del Sur y otras experiencias norteamericanas, nosotros tenemos dificultades serias en el marco constitucional por lo siguiente. Primero, en la República Dominicana, el voto es un solo día por mandato constitucional. Segundo, no hay votos anticipados. Tercero, nadie puede votar en su casa. Esto lo que nos dice a nosotros es que el 5 de julio tendríamos que votar directamente con presencia en los colegios electorales. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana constitucionalmente está que el voto es personal, libre, secreto y directo, y se ejerce en el colegio. Por lo tanto, no podemos dar la solución que hubiese sido buena en términos operativos
para que los dominicanos en el exterior votaran por correo electrónico. No pueden votar por correo electrónico porque está prohibido por la Constitución. Y no se puede modificar la Constitución, ni siquiera para arreglar esa parte, porque el artículo 271 de la Constitución dice que mientras dure el estado de emergencia, la Constitución no se puede modificar. Y el estado de emergencia termina el 2 de junio. En consecuencia, nosotros estamos obligados a convivir con la salud sanitaria y con la salud democrática. Con la salud sanitaria, porque nosotros que hemos aperturado la economía prácticamente en un 70-80%, a partir de hoy es impredecible si el pico y el giro del contagio pudiera aumentar exponencialmente y en vez de tener 13,000 personas infectadas ahora, pudiéramos tener 25,000 o 30,000 afectadas en junio. ¿Qué hacer? Ahí hay una seria dificultad. Segundo, la Junta Central Electoral está obligada a generar certeza, confianza, transparencia y pulcritud. Porque yo quiero decirle que la Junta Central Electoral perdió la confianza de los electores en la República Dominicana debido al fracaso de las elecciones del 16 de febrero y se requirió permanentemente la presencia de uniones de IFES y de la OEA en el montaje de las elecciones de marzo y en el montaje de las elecciones de julio. Aparte de eso, la Junta Central Electoral también tiene en su reto el problema y el desafío del voto dominicano en el exterior, porque hay una dificultad que entraña seguridad y regulación internacional de la República Dominicana. Nosotros pensamos que la Junta Central Electoral tiene que proveerse de un sanitario, de un protocolo sanitario para las elecciones del 5 de julio. Si la Junta Central Electoral no logra llevar confianza a los electores, las elecciones pudieran tener una situación de muchísima dificultad porque serían las minorías quienes votarían y elegirían al presidente de la República, generando probablemente una crisis de legitimidad. Nosotros hemos propuesto que la Junta Central Electoral cree un Consejo Consultivo Nacional Electoral epidemiológico, donde las 33 sociedades médicas especializadas de la República Dominicana y el Colegio Médico Dominicano, en esta etapa de apertura, asesoren a la Junta Central Electoral para que la Junta Central Electoral reciba un monitoreo científico del desarrollo del COVID-19 de cara a las elecciones. ¿Por qué esta sugerencia? Porque con la credibilidad de la Junta Central Electoral pudiéramos generar una situación de crisis, de crispación y tener una suspensión que científicamente es justa, pero que no tendría el rol de acompañamiento necesario que se requiere. Ese acompañamiento de la Junta Central Electoral, entonces también tiene que estar en base a lo que nosotros hemos dicho, que la Comisión de Acompañamiento de la Sociedad Civil que se creó por el hecho de la crisis de las elecciones del 16 de febrero, también debe acompañar a la Junta Central Electoral en este proceso. Hemos planteado que el virus en la República Dominicana tiene una movilidad bastante clara. Y esa movilidad bastante clara radica
en que el virus está en alrededor de 12 municipios y que a partir de ahí la Junta Central Electoral debe dividir los colegios electorales. En esta situación, la estimación que ha dado el propio presidente de la Junta Central Electoral es que en los colegios electorales, unos 16.400, se moverán un personal de 130.000 personas en el colegio. Estos son más de 90.000 miembros de los colegios electorales, unos 10.000 técnicos asistentes, los delegados de los partidos políticos y la policía electoral. Por lo tanto, se le ha planteado a la Junta Central Electoral que haga un control sanitario de desinfección con una frecuencia de 3 horas en los colegios. Según los datos de los epidemiológicos, el virus puede durar de 3 a 4 horas en el aire y si se hace ese tipo de control, nosotros podríamos tener un impacto mucho menor en la infección. La Junta debe definir qué hacer con el voto sintomático y los mayores de 60 años que tienen una comorbilidad. Primero, en la República Dominicana, el voto es un derecho fundamental, no es un derecho de ciudadanía, es un derecho fundamental y solo por ley se pueden restringir los derechos fundamentales. Se le ha planteado a la Junta Central Electoral que en la medida en que los colegios electorales vayan cerrando, en esas medidas ellos puedan votar. Una dificultad que está ocurriendo en estos momentos en la República Dominicana es que la Junta Central Electoral abrió consulta a los partidos políticos sobre el voto en el exterior. El padrón de nosotros en el exterior ahora mismo al cierre son 595.879 electores. Si ustedes toman ese dato lo que significa es que los votos en el exterior son más de 10 provincias de la República Dominicana. En consecuencia, eliminar el voto en el exterior equivaldría a eliminar proporcionalmente más de 10 provincias en términos de la cuantificación del voto. El estado más importante para nosotros en términos de votación es el estado de Nueva York. En Nueva York hay actualmente empadronados 250.000 electores para el año 2020. Y como dato de referencia, para las elecciones del 2016 votaron 60.000 dominicanos. Es importante establecer que el responsable de la administración de las elecciones son los gobiernos locales, no así el Departamento de Estado, no así el presidente de los Estados Unidos, que es un tanto diferente en términos institucionales a la República Dominicana y a nuestros países con una fuerte preeminencia del presidencialismo. Los demócratas han fijado sus elecciones para junio. El mandato constitucional que tiene que ver con el voto en el exterior, si no se da en el voto en el exterior, pudiera plantearse para la República Dominicana la nulidad de las elecciones por varias consecuencias jurídico-políticas. Primero, no se podrían elegir 7 diputados que se eligen en el voto del exterior. Se habría violado el artículo 22 de la Constitución y con una jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre Derechos Humanos, la Junta Central Electoral habría violado su propia proclama de modificación de la resolución que
transfirió las elecciones para el 5 de julio, se habría violado el criterio de la Comisión de Venecia, se habría violado la Carta Democrática y evidentemente estaríamos en una situación que el país no quiere, porque bien es cierto, estamos en una crisis sanitaria, ahora mismo estamos en una crisis económica. La República Dominicana, como le decía, por primera vez en 16 años el crecimiento es cero. El FMI dice que vamos a decrecer a -3 y de alguna manera nosotros queremos socializar con ustedes alguna propuesta para la normalidad democrática en la República Dominicana que implican reflexión. Freddy, Primero, nosotros hemos suspendido 2 elecciones por mandato constitucional y lo hemos hecho bajo el consenso político, no sobre el mandato de la ley ni ninguna disposición jurisprudencial. El consenso político nos ha permitido transitar sin crisis política en estos momentos en la República Dominicana. Quiero destacar que en la República Dominicana ha habido un contrapeso del Congreso y el Congreso ha modificado en 3 veces la solicitud del presidente de la República sobre el tiempo de extensión en la modificación del estado de emergencia. Freddy, perdón, hay que ir redondeando un poco porque tenemos que ir... Ya estoy concluyendo. Perfecto. Esas son mis conclusiones. Gracias. El voto en el exterior es un desafío para estas nuevas elecciones en la República Dominicana. España en el día de hoy no nos confirma la posibilidad de que se hagan elecciones en su territorio. Por lo tanto, desde el punto de vista de las elecciones para la República Dominicana, y con esto ahí termino y lo dejo en esta primera intervención, la República Dominicana va a decidir, la Junta Central Electoral ha decidido utilizar los escáneres de transmisión y una propuesta de grabar el escrutinio en el colegio. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Freddy, muy claro. Creo que nos desasnó de muchas cuestiones que entre varios los otros días platicábamos vinculado al tema de bueno, qué pasaba si efectivamente se dificultaba el proceso el día 5 de julio por la pandemia. Bueno, ahí hay mucha normativa que usted nos pasó donde efectivamente da cuenta de la imposibilidad en algún punto de postergar este proceso. En ese marco, lo que venimos charlando y lo que venimos conversando con muchos colegas de la COPAL, que nos acompañan en varios de los procesos electorales en las misiones, como Jorge Derco, como Sandra Noriega, bueno, como Sofía, como Alberto, el vicepresidente de COPAL de la región norte, y Jairo Carrillo, que también tiene vasta experiencia en la cuestión electoral, y ahí lo veo a Gerardo también. Veíamos un poco este tema de que si efectivamente era necesario la realización, como está planteado el 5 de julio de la elección, era importante pensar cuáles eran estas necesidades en materia de bioseguridad que usted planteaba anteriormente, donde creo que el transporte público es un tema central y también lo es los adultos mayores o los grupos vulnerables. Por eso, en ese marco, le pedimos a Ángel Rodríguez, quien ha desarrollado también un protocolo vinculado a estos temas, en base también a los procedimientos que se han realizado en otras elecciones, que también en el día de hoy pueda transmitirnos algunas ideas con respecto a lo que se considera que podría llegar a ser algunas de las recomendaciones para sumar a lo que Freddy bien planteaba, que era necesario que la Junta Electoral plantee un protocolo. Así que le doy la palabra a Ángel para que nos haga algunos comentarios. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Se escucha, sí. Excelente, Ángel, se escucha. Ok. ¿Puedo subir a la presentación?
Ahí le vamos a dar la autorización, Ok. si quiere estar hablando así. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a la COPAL, a la CELA por la oportunidad y a todos ustedes por haberse conectado en este primer encuentro virtual sobre la elección en República Dominicana. Así como decía don Freddy Castro, es un gran reto de lograrlo, no solo por el montaje, sino también por lograr de que una amplia participación y a la vez evitar el contagio. De ahí es que nuestra responsabilidad, la mía como ciudadano y la de ustedes, como una entidad que vela por la democracia, la transparencia y el buen desarrollo de los procesos electorales, a la vez preocupada por la crisis sanitaria que vive el mundo y en especial la República Dominicana, porque va a ser, creo, el primer país en medio de la pandemia que va a hacer de manera presencial las elecciones. El gobierno hace esfuerzo inminente por los enfermos, pero cuando a veces escuchamos, como dice que se aplana la curva y esta fase de desmontamiento. Ángel, ya puedes compartir si quieres la pantalla. Ok. Pues sí, cuando habla del desmontamiento de las medidas, no quiere decir que hay muchas camas, que hay muchos médicos, que hay muchas unidades de cuidado intensivo, sino tenemos que evitar, como decía don Freddy, el que haya un repunte, un rebrote mucho más grave de lo que en realidad tenemos. Por esto debemos estar enfocando en que nosotros debemos de proteger 7.4 millones de personas con derecho a ejercer el voto, de los cuales 1.271.839, o sea, el 16.94% de los que están inscritos en el padrón pasan de 61 años, que lo coloca en una persona de alto riesgo para contraer la enfermedad. Pero no solamente eso, sino, como decía don Freddy, hay 130,000 personas que van a trabajar directamente en el proceso como soporte técnico y seguridad, más todos los delegados de los partidos políticos. Y esto solo se va a hacer, faltan 46 días para el sufragio. Como puso don Freddy también, son 4.324 recintos y 16.494 colegios electorales. Ya, ¿cómo nosotros vamos a hacer frente a eso? Pienso que la gestión del riesgo tiene tres enfoques. El enfoque prospectivo, que es cuando se mira hacia el futuro; el correctivo, cuando se hacen todas las correcciones para evitarlo; y el reactivo, que es cuando eso pasa. Por eso quisiera empezar esta ponencia así, con una frase de Joseph Conrad, que dice: el autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Y cuando vemos la definición de bioseguridad, es el conjunto de comportamiento y normas preventivas que la persona debe cumplir, destinada a mantener el control de los factores de riesgo. Pero una palabra muy importante se llama el comportamiento. Va a depender mucho, no solamente de que se hagan protocolos, que es un protocolo muy diferente, es un protocolo que no es de una población cautiva como el de una empresa, es un protocolo nacional. Un protocolo, porque en las empresas los protocolos se le da capacitación, se le da seguimiento, se le da control. En este caso, usted no tiene eso. Va a ver de si él lo escuchó, si él lo leyó,
y si va a asumir esa responsabilidad. Por eso yo quiero que entendamos esta participación en dos mundos. El primero, el de las normas, que son todas las disposiciones que ha hecho el gobierno para el control del COVID-19 y las recomendaciones, como este evento, este encuentro, los simposios, la conferencia, la charla, que hacen un aporte. Y esos dos mundos se entrelazan en un área extensa en común. Nosotros, cuando fuimos a construir este protocolo, nos basamos en 4 puntos esenciales. En el punto de la gestión integral del riesgo. Y no vimos lo que era el estigma social. El estigma social, como lo dice la presentación, es el contexto de la salud. Es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparte cierta característica o enfermedad específica. En este caso es el COVID-19. ¿Por qué el COVID-19 está causando tanto estigma? Solamente en el documento he encontrado que España hizo una encuesta en una universidad de Madrid, donde el 70% de los 16.000 que se le hizo el sondeo vía electrónica reflejaron que tienen temor al salir a la calle. Y un 25% decía que el riesgo era alto. Por eso, de los factores que inciden en ese estigma es que es una enfermedad, de acuerdo a lo que expresan, una enfermedad que es nueva y que es fácil su contagio. Que a menudo la confusión, la ansiedad, el miedo de lo desconocido, por la linfodemia, son la gran cantidad de desinformación, los rumores que se han extendido muchas veces más que el mismo brote real del COVID-19. La percepción de la falta de estrategia oportuna y real para mitigar los efectos de la pandemia de parte de las autoridades y la inseguridad de las medidas desarrolladas por las instituciones responsables. Nosotros, en este segundo, nosotros vimos la línea, nosotros cogimos todo el proceso de votación, desde su inicio hasta su final, desde que la persona sale de su casa hasta que llega a su casa. Y vimos que podíamos tener tres líneas, la línea de protección de la cadena de transmisión. Existen 3 posibles escenarios de riesgo dentro de un recinto electoral que pueden originar lo que es que una persona se contagie. El primero, no transmito el virus. Hay muchas personas, como dicen, que pueden ser portadores sanos, que son asintomáticos. Entonces, ante ese escenario, lo que puede evitar que una persona se contagie es o el lavado de la mano, la mascarilla, los guantes y el distanciamiento social. Pero hay otro, el que no tiene el virus, que no recibe el virus. No lo puede recibir si mantiene el lavado de las manos, la mascarilla, los guantes y el distanciamiento físico. Y si el virus está en el recinto, como decía también don Freddy, solamente hay que cumplir las normas y los protocolos. Por eso nosotros analizamos cada uno de los escenarios posibles solamente para los procesos eleccionarios. Entonces, vimos que había fuentes de contaminación combinada con el ciclo de vida del virus. Por ejemplo, estos son todos los elementos con los que pueden tener un votante el contacto con el virus, que es la cédula que pasa de una mano a otra al ser observada, el marcador con el que usted marca la boleta electoral, el bolígrafo con que usted firma
que es el plástico, que dura 80 horas, el papel, que es de la boleta, que dura de 2 a 8 horas, más el registro que usted tiene que firmar, la cabina electoral y la urna de votación, que son de cartón, que mucha gente van y se apoyan en ella, ya tienen un contacto con ella. Y el cartón dura 40 horas. La ropa, porque a veces usted se roza con una persona y dura 24 horas. La madera, 90 horas, y el metal, porque hay una mesa donde se ponen ellos. Más el ambiente en el aire dura 3 horas. Entonces nosotros ubicamos también la línea de tiempo del votante, desde que sale de su casa, como una forma cíclica para nosotros tomar cada una de las medidas. Se sale de la casa, va al transporte, del transporte al recinto y colegios electorales, y de ahí hace el ciclo de nuevo hacia su casa. Entonces, hay 3 fases, antes, durante y después. Entonces, nosotros creamos un protocolo, una propuesta de protocolo, cuyo objetivo es orientar las medidas generales de bioseguridad, prevención e higiene que deben cumplir los votantes para reducir el riesgo de contagio del COVID-19 con el fin de disminuir la contaminación y de esta manera proteger la salud antes, durante y después del proceso de votación. Tiene un proceso operativo que va en consonancia con cada uno de los protocolos, porque la Junta Central Electoral hizo un borrador de protocolo solamente para el recinto electoral, donde hay ciertas normas de bioseguridad. Entonces esto se conecta con esos protocolos. Y el proceso operativo que tiene las acciones que debe realizar antes de ir a votar, durante el proceso de votación y después de ir a votar. Si usted puede ver, eso se hizo un análisis con personas que habían sido delegados electorales, con personas que habían trabajado en las mesas electorales, donde se les preguntó cuál era el comportamiento dentro del recinto electoral. Entonces, nos dimos cuenta para poder hacer la acción. Y estas son las medidas, pero principalmente que son generales, esas de lavarse y desinfectarse, cubrirse el ojo, boca y nariz, porque el virus entra por la mucosa nasal, por la mucosa oral y por la conjuntiva. Entonces lo pone ahí y lo hace conectarse, hacerlo poner interés en los protocolos del metro, autobús, teleférico y carro público en su trayecto, aquellos que no tienen vehículo. Colocarse ropa adecuada, porque nos dijeron también que a veces las mujeres van como si fuera para una fiesta. Entonces esta es una acción, una actividad cívica, y se les recomienda que usen ropa más sport, que no permita tanto el que una falda se contamine fácil al rozar con otro objeto. Debe llevar equipo de protección, como está indicado, no olvidar su cédula de identidad, no llevar cartera, reloj, anillo, pulsera al momento, no tocar lo que no sea estrictamente necesario. Eso es para evitar de que lleven tantas cosas que pueden ser contaminantes. Y lo de la cartera es porque a veces las mujeres llevan la cartera tienen que ponerla en la mesa, de ahí su cédula está en un monedero, y de ese monedero ellos sacan todas las cosas y la ponen en la mesa y después la entran. Entonces, eso es una vía de contaminación. Aquí durante esté en el recinto electoral, dice, al bajarse del transporte se dirige al punto de inspección, porque siempre hay en la entrada alguien que
le ve la cédula y lo hace pasar. Debe cumplir con la responsabilidad de todas las medidas de bioseguridad de la que está elaborada por el Ministerio de Salud y la Junta Central Electoral dentro del recinto. Evitar saludar con beso y mano, evitar contacto entre personas, evitar contacto con objetos o superficie de forma innecesaria, y siempre haciendo recalcar todas esas medidas en base a un análisis de su comportamiento dentro de un recinto electoral. Y ya para regresar, ahí hay un sinnúmero de medidas que tiene que tener antes de llegar a su casa, más si en su casa hay personas que son de alto riesgo. O sea, el proceso siempre se invierte. Y como dice ahí, recuerde, usted es responsable de su seguridad y la de su familia. Y este es el protocolo de la Junta Central Electoral, pero solamente para el recinto y el colegio electoral, que no tiene todas las medidas de higiene necesarias, pero con el otro se puede complementar, o si lo asumen, mucho mejor todavía. Esta es la del metro de Santo Domingo y el teleférico, que ya hicieron, ya él hizo su medida de bioseguridad. Ahora, ya para terminar, ¿de qué dependerá el éxito de este protocolo? El éxito de este protocolo va a ser de la estrategia de divulgación y la comunicación proactiva. A mí me llama mucho la atención, a lo mejor el señor Freddy Castro puede traer más luz a esta parte, porque es sorprendente que a veces la Junta Central Electoral hace la estrategia de difusión de cómo votar, pero la hace un mes antes de la votación. Entonces yo digo, él le enseña cómo votar, no se salga del cuadrito, pero cuando se ve la estadística, un ejemplo, por el Distrito Nacional tiene 858.890 inscritos. En las elecciones municipales votaron 342.670 y 18.463 fueron nulos. O sea, porque a veces la gente no sabe votar y no es que sean gente con problemas de Parkinson. Eso quiere decir que a veces no lo leen, ni ven las informaciones. Entonces, por eso, para evitar muchas cosas, la estrategia de divulgación y la comunicación debe ser proactiva. No esperar cerca del momento de la votación para empezar a hacer la campaña. El mercadeo ha cambiado con el asunto del COVID-19. O sea, ya hay que buscar el uso de la tecnología. 8 millones y pico de dominicanos están conectados a la red. 6 millones y pico tienen internet. O sea, ellos pueden utilizar su estrategia de divulgación de los protocolos para que la gente en realidad lo entienda y pueda así poder empoderarse de las medidas de bioseguridad tendente a que no haya tanto contagio en un proceso de tipo electoral. Yo les doy las gracias por esa oportunidad que me dieron de poder exponerle esta presentación sobre los protocolos de bioseguridad. Estoy a su disposición de cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias, Ángel Manuel. Si quieren empezamos con las preguntas para ir cerrando. Hay varias preguntas muy concretas para Freddy Castro. La primera es ¿cómo se ha llevado a cabo el presupuesto para las elecciones del próximo 5 de julio, teniendo en cuenta que el gasto será más alto ante esta coyuntura?
Y la segunda, que queríamos saber su opinión, es acerca del rol de la observación internacional. Sabiendo de que están cerradas las fronteras, ¿cómo evalúa usted esta situación y en qué rol posiciona a la observación en esta coyuntura de crisis, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que eso significa también para los procesos electorales. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Sobre el presupuesto electoral, el presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que se requerirá una partida extraordinaria. En esta misma semana, el gobierno dominicano acaba de transferir o anunciar que transferirá alrededor de 1.000 millones de pesos a la Junta Central Electoral para realizar las elecciones. La Junta Central Electoral hasta este momento no ha hecho ninguna licitación pública nacional o internacional para agregar, como decía Ángel, al voto en el recinto los materiales indispensables que den certeza y que den seguridad. Eso todavía la Junta Central Electoral no lo ha planteado. Y yo, conectando también ahí mismo con una inquietud de Ángel, digo lo siguiente. Si la Junta Central Electoral no hace una campaña educativa diferente, la gente no va a salir a votar. Nosotros tenemos 50 años votando con boletas físicas. A nosotros no hay que enseñarnos eso. Y aparte de esa situación, en un rango de 5%, muchos electores dañan la boleta, 170.000 votos nulos en las elecciones municipales. Si usted no le dice a la gente, salga a votar con seguridad, porque yo le preservo su salud, y pongo videos de higienización en los colegios, en los recintos electorales, creo que vamos a tener algunas dificultades. Sobre la observación electoral, yo pienso que habrá muy poca observación electoral internacional. Que habrá, en el caso de la República Dominicana, depender de la observación nacional y, en este caso, Participación Ciudadana, que tiene unos 20 años haciendo observación internacional. Sin embargo, todo esto al final de la observación electoral va a quedar en disponibilidad con la transportación aérea. Y recuerden también que el observador electoral se mueve en el colegio y en el territorio. Y eso es delicado. Doy la bienvenida a don Nicanor Moscoso, el presidente del CELA, que lo tenemos aquí en pantalla. Aprovecho para saludar a Nicanor. Hola, ¿cómo estás? Agradecida de que estés aquí con nosotros. Irene, creo que había una pregunta ahí más para hacer y seguramente, por lo que veo de la hora, estas sean las últimas preguntas y ya que se conectó Nicanor, nos gustaría obviamente que él nos dé unas palabras al cierre, ya que no llegó al inicio. Perfecto. Aquí Cruz María pregunta, ¿se ha tomado en cuenta que la mayoría de los votantes de República Dominicana votan en las provincias y municipios, aunque viven en la ciudad y no han cambiado su centro de votación? Entonces, ¿cuál y quién garantiza el transporte y cómo sería el proceso? No tenemos datos científicos amparados en la estadística de la Junta Central Electoral de que la mayoría de los dominicanos y dominicanas voten en las provincias. Los grandes centros de votación son el Gran Santo Domingo, con 750.000 electores, el Distrito Nacional con 800.000, Santiago con 700.000, Puerto Plata. Lo que sí se da en la República Dominicana es una movilidad de transporte de 1.000 a 2.000 electores, sobre todo para las provincias que están
en la línea fronteriza, donde las elecciones se pueden decidir por 50 y 100 votos. Entonces, esa gente que los retienen inscritos en el padrón de esa provincia son los que se movilizan. Pero, como decía don Ángel, yo creo que la movilización va a depender de la segunda fase del programa en la República Dominicana, porque todavía el Intran, que es el Instituto del Transporte Público en la República Dominicana, no tiene el protocolo para la apertura del sector privado en el transporte. En el día de hoy solamente se abrió el sector público. Ahí había una pregunta del compañero Jorge Córdoba que acabo de ver, lo que plantea que, bueno, es algo que también creo que hemos estado conversando al inicio, que tiene que ver con la idea de la legitimidad de esta elección y si las fuerzas políticas están acordadas de que efectivamente este proceso va a tener la legitimidad democrática. Ahora le dejo la palabra a usted, a Freddy, y después me gustaría también a Nicanor para que cierre, pero creo que bueno, un poco esta idea de la articulación que se ha hecho desde todas las fuerzas políticas junto con la Junta para proponer el cambio de la elección y el acuerdo de que la elección sea el 5 de julio, imagino que también está conformando también la idea de que todas las fuerzas políticas habiliten esta elección el 5 de julio. No sé qué opina usted, Freddy, y bueno, y después ya le doy la palabra a Nicanor. Quiero decirle que uno de los rasgos distintivos que conversaban al introducirme en este webinar era destacar, porque es una experiencia importante para América Latina. Los que tienen procesos electorales por delante tienen que tomar esta experiencia importante de la República Dominicana, y es la siguiente. Nosotros hemos suspendido 2 elecciones que tenían mandato constitucional, la del 16 y la del 17 de mayo, por consenso de los partidos políticos. No ha sido por Asamblea Nacional Revisora, no ha sido por Tribunal Electoral, no ha sido por Junta Central Electoral. Ha sido el consenso de los partidos políticos lo que nos han permitido a nosotros la gobernabilidad democrática en estos momentos en la República Dominicana. Entonces, esa experiencia no puede ser desperdiciada, porque cualquier país se puede ver en ese laberinto, en ese vacío, y lo que va a solucionar el problema es un acuerdo político, incluyendo, y con esto termino, la posibilidad objetiva, material, de que no haya elecciones el 5 de julio. Y yo creo que ahí la salida será el consenso político de los partidos para solucionar la crisis, porque después del 16 de agosto, aquí no hay gobierno y aquí no hay Congreso. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Bueno, ahí no sé si ya tiene el micrófono habilitado, Nicanor. Sí, ¿ahí me escucha? Aló, sí, las escucho muy bien. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Dolores, Freddy, Ángel, Augusto, quienes han hecho posible esta reunión, que creo que es muy importante porque nos hace conocer, no solamente en República Dominicana, sino en todos nuestros países, lo que está aconteciendo y lo que va siendo, en cierta forma, hasta una lección para los demás países. Aquí en Latinoamérica, el primer país que va a hacer elecciones en plena pandemia va a ser República Dominicana, y que lo hayan hecho en consenso de los partidos políticos, que las organizaciones políticas en competencia hayan decidido y en acuerdo llevar adelante las elecciones, es realmente de un verdadero aplauso de parte de todos los que transitamos en la democracia en América Latina. Más aún cuando el gobierno tiene un candidato con muchas posibilidades, es decir, que está jugando un papel muy importante dentro de la coyuntura electoral. Por lo demás, conocemos República Dominicana, los hemos acompañado en sus elecciones, como el CELA desde el año 2000, ya tenemos casi 20 años acompañándolos, y ellos siempre han llevado adelante sus elecciones con todas las
problemas que se pudieran haber presentado, peor aún en las últimas elecciones, que fueron suspendidas y luego la hicieron y ya tienen sus resultados, van a salir adelante. Y así esperamos que siga Bolivia, que siga Ecuador, que siga Uruguay, que siga el Perú, Chile, todos aquellos países que tienen que hacer sus elecciones. Y a Copal agradecerles por la oportunidad que nos dan de compartir este auditorio, que lo vamos a seguir haciendo muy a menudo. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Bueno, muchas gracias, Nicanor, muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañan en el día de hoy, obviamente a nuestros expositores, que la verdad que nos trajeron mucha claridad a la situación de República Dominicana, y bueno, obviamente, tanto desde el CELA como desde el Observatorio Electoral de la COPAL, vamos a seguir trabajando en este ciclo. El miércoles que viene vamos a estar en este mismo horario, luego le vamos a enviar a todos los que se inscriban la dirección de Zoom, con el caso de Bolivia, que también es un caso que a nosotros desde la COPAL nos interesa especialmente abordar, y bueno, y por eso esperamos que todos y todas nos acompañen el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Dolores. Saludos a todos. Saludos. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Bye, Felicidades. Gracias, Dolores.